Radio. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Buenos días, claro, si nos están escuchando en directo. Son 36 minutos los que pasan de las 8 de la mañana. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra de este programa que, como saben, llega justo después del informativo central Primera Plana. Esto es en torno a las 2 y algunos minutos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros este programa de los servicios informativos de Solo Radio. Se llama Los Desayunos y ya está en marcha. De noviembre de 2020. Sí, estamos entrando ya en la última semana prácticamente de este mes y esto quiere decir que diciembre cada vez está más cerca y quiere decir eso también al mismo tiempo que el año se empieza a acabar. Bueno, pues no dudo que para algunos haya sido un buen año, pero para el resto de los seres humanos seguramente no ha sido de los mejores. No les estarán deseando que se acabe, pero esto va llegando al final. A ver si es bueno o es malo. Contenidos siempre interesantes los que encuentran en los desayunos de Solo Radio y hoy, por supuesto, no va a ser diferente. Hoy también les sorprendemos. Créanme si hoy les digo que en los desayunos de Solo Radio no sé exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se lo digo, ¿Cómo se lo digo? Me encargo de darle la bienvenida, pero que nos explique él de qué va el programa en el día de hoy. José Ángel Ruiz. José Ángel, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, a mí me tienes bueno, iba a decir mordiéndome las uñas, no, ya voy por los muñones. ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué va el programa hoy? ¿Qué hay en el programa? Pues hoy vamos a hablar de las distintas leyes educativas y de una ley en especial. Bueno, más que de una ley, de una generación especial. De una generación especial. O sea que hoy vamos a hablar con esa octava ley de la educación que se ponía en marcha hace no mucho y que bueno, pues has decidido centrarte más o menos en una de ellas, ¿no? Un tiempo. En una generación. En una generación. Y vamos más o menos para que la gente más o menos se ponga en antecedentes. Ha habido 8 leyes educativas, sí, ¿no? La primera de ellas fue la Ley General de Educación entre los años 1970 y 1980, que pasaba pues durante la transición. Luego también a partir de 1980 estaba la LOECE, en 1985 la LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, en 1990 la LOSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, en la cual, si no me equivoco, pasaba la educación pasaba a las comunidades autónomas, la LOPG, la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. Madre mía. La LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que no llegó a aplicarse. Esa fue en el 2002. En el 2006 la LOE, la Ley Orgánica de Educación. En el 2013 la que se denominó la Ley Quer, que se denominaba LOMCE.
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, y en el 2020 lo que se ha llamado a denominar la Ley CELA, con acento en la última A. Por el apellido del amigo. Ajá. Ya cuando las leyes se han ido conociendo más por el apellido o nombre del ministro, mal rollete. Ahí ya, mal rollete. Pero bueno, 8, nada más y nada menos. Nada más y 8. Esto, para los que, bueno, pues no sabéis muy bien de qué va el tema, esto es jóvenes, vamos a decirlo así, a los más jóvenes, menos jóvenes, en fin. Las leyes de educación que dicen los entendidos cada vez ha ido empeorando. Esta es, sí, efectivamente, estarán pensando, pues no debería ser así, pues no debería ser así, pero si analizáramos otro punto importante, que sería ver el apoyo que cada una de esas leyes ha ido teniendo, seguramente nos daremos cuenta de que cada vez ha contado con menos apoyos dentro de los políticos, de los representantes políticos. ¿Qué quiere decir esto? Porque cada vez estaban menos de acuerdo, y como no son capaces de ponerse de acuerdo, pues eso, tenemos una ley cada cierto tiempo, en vez de tener pues una fórmula concreta, con las cosas claras, con, si es posible, que a veces no es posible, pero con unanimidad de todos los partidos políticos, porque estamos hablando del futuro, no de una parte, un sector de la sociedad, sino estamos hablando del futuro de la educación y cultura de los españoles durante muchas décadas, con cara al futuro. Pero en fin, eso es lo que hay, y hoy dices que te vas a centrar en una de ellas. No sé por qué. Más que en una etapa, ¿no? En una etapa, en una generación, podríamos decir. Ya está. La generación que más recuerdan por aquello que les toca, seguramente nuestros oyentes, ya sé la que vais, ya sé. El tiempo de la EGB, seguro. La EGB, claro. Estamos hablando que los de la EGB pues tienen ahora sus, ¿cuánto? 40 y tantos, 50 y tantos años, ¿no? Más o menos. Los 80, desde la transición, semifinales de los 70 y gran parte de los 80, hasta que viniera la LOSE, en la que pasábamos de octavo de EGB a la ESO. Claro. Bueno, pues espero que nos hayas preparado un programa para disfrutar, porque de ese tiempo seguro, aunque tendremos algún que otro mal recuerdo, la verdad que lo que tenemos así de buenas a primeras que nos va llegando a la cabeza pues son momentos muy agradables en el cole, con los amigos, con los profesores. Bueno, también habría de todo, ¿no? Habría alguno que todavía le tenéis manía, o te tenían manía a ti, ¿no? Bueno, pues espero, José Ángel, que nos hagas recordar buenos momentos. Vamos a hablar primero de algunos trucos que se solía hacer en aquella época. ¿Cómo trucos? Trucos, sí. Sí, trucos que se aprendían no gracias a nuestros maestros, sino gracias a darle un poquito al ingenio, o intentar un poquito. ¿Te acuerdas de los botes de Colón? Los botes de Colón. De Colón. Yo me acuerdo de hacerme una batería con los botes de Colón. Pues eso, podía haber, ya podíamos ver la tele, podíamos ver las series, podíamos ver todo, pero claro, el que más molaba era el batería. Claro. Y entonces nosotros aquí, muy gallineros que somos, con 3 botes de Colón hacías el bombo, la caja y algún suplemento más. Claro, lo que pasa es que nosotros partíamos en Ellín con ventaja, porque yo recuerdo de utilizar el bote de Colón, efectivamente, pero también utilizar el tambor, o los 2 o 3 tambores que tenía por casa, entonces me ponía también los tambores. Ajá. Claro. Y así, además del bote de Colón, claro. Y así hemos salido grandes percusionistas, perdón. Bueno, pero el bote de Colón, José Ángel, no valía solamente para la batería, ¿eh? Ya. No valía solo para eso, ya. Yo recuerdo también canastas, hechas con el bote de Colón. Claro. Y también con el asa se hacían algunas pulseras. También. Así que imagínate lo que daba el bote de Colón en aquella época. Luego ya se estropeó la cosa, porque ya los botecitos eran más pequeños, ya no los hacían redondos también, los hacían así un poquito más chafaditos y tal, y ahí acabaron con la tradición creadora de los jóvenes. Incluso en alguna Semana Santa, para aprovechar con los más pequeños, seguramente se aprovecharía el bote de Colón para hacer un tambor. Para hacer un tambor, aunque sea un poco grave, pero hacer un tambor. Hombre, no lo recuerdo yo solo. No recuerdo yo ya llegar a tanto, ¿no? Pero que sí, seguramente, alguna habría. Porque los tambores de plástico sonaban como los botes de Colón. Más o menos. También
cosas que aprendimos, por ejemplo, lo de rellenar con refrescos las cubiteras para hacerse unos mini polos de sabores. Fíjate, es verdad. Hacíamos helado de cualquier cosa. De cualquier cierto. cosa. Sí, es verdad. Así que alguno lo hará en la actualidad, pero en aquella época cogías y rápidamente te hacías los mini polos, pero como cosa mala. Sí, es verdad. Comprabas ahí el colorcito el jarabe de limón o de fresa o de lo que fuera y tal y cual, y ya tenías un polo en 4 minutos. Ajá. Los metías al congelador y eso sí, había que esperar, porque enfriaban menos, ¿no? Los congeladores enfriaban menos rápido y tenías que esperar un poquito más. Incluso había congeladores de butano. Sí. Para la gente que no tenía, Bueno, que no hay- tenía electricidad. Hay todavía en muchas casas de campo que no hay electricidad los utilizan. Sí. Pues otra cosa también que aprendimos, y cuando veíamos que ponían los carteles en cualquier pared, sobre todo anunciando cuando venía el circo, es que se podía hacer pegamento. Hombre, hombre. ¿Cómo se hace el pegamento? Claro, con harina. agua, con agua y con harina. Agua y harina, claro. E incluso si no tenías pegamento en ese momento en casa, para pegar los cromos, también lo hacías. Claro. El encuentro ese solo pegaba todo. Sí, o sea, son cosas que se aprendieron. Ahora no, ahora tienes que ir y todo comprarte esto el pegamento. Todo esto es del tiempo de la EGB. Del Es tiempo verdad. de la EGB. Fíjate qué cosas. Para que veas que tiene... Y además, si no te... Tú imagínate que estás en clase y que no tenías sacapuntas, pues ahora es totalmente un drama en el colegio. Pero antiguamente, pues lo que se hacía era que para sacar puntas, pues intentábamos un poco girar el lapicero para aprovechar más un poquito el y poder hacer más garabatos. O sea, intentar aprovechar al máximo lo que era el lápiz para poder colorear. Luego ya algunos eran un poquito más y tenían alguna pequeña navajita, pero eso sí, las navajitas de las que se tenían antes, no de las que se tienen ahora. Oye, nunca se me ha dado a mí bien sacarle punta con una navaja, con un cuchillo, no. Me cargo el lapicero. Me lo voy comiendo. Ahora es impensable que un niño de 15 años tenga una navaja, y menos mal, y gracias a Dios. ¿Sabes lo mejor que ocurría con los lapiceros de aquel tiempo? Lo mejor de todo. ¿El qué? No sé si te acuerdas, si tú llegaste a utilizar ese tipo de lápiz. Los que llevaban las tablas de multiplicar. Adiós, eso era un delito. ¿Te acuerdas Como o no? Sí. ¿Lo llegaste a ver? Sí. Bueno, eso venía muy bien, ¿eh? Muy bien. Aquello que nos costaba memorizar las tablas de multiplicar, los lapiceros estos de la tabla venían fenomenal. Genial. Pues sí, imagínate aún más que tenía bicicleta era el número 1. Además, en aquella época, pues con Perico Delgado, ganando el Tour y con esas... no tanto la Vuelta, que no tenía tanta fama, empezó a tenerla gracias a José María García. José María García, con ese programa además que había duelo en la radio entre José Ramón de la Morena y José María García, los dos a ver quién hacía el programa más deportivo y en el que se metía más con los dirigentes. Pues cuando tenías una bici eras el rey y se aprovechaban los trozos de tubo de la bombona de butano y se ponían los radios para que molara la bicicleta cuando empezaba a dar vueltas. Hombre, a mí eso me ha parecido siempre muy horterilla, ¿no? Pero sí que es verdad que se solía hacer. O en su defecto, que lo recordarás también, se le hacía una rayita a esto de las persianillas estas que había en las casas, Ajá. de chorrillos, y se metían también ahí en los radios. Vamos, que se aprovechaba Sí, todo sí. para que la bici, para que fuera... Súper originales. Y en aquella época había una película, Los Bicivoladores, que hubieron varias series y varias entregas en la que, cómo no, la bicicleta también era parte importante. Bueno, si quieren, en la versión matinal, ahora mismo, si queréis, nos podéis llamar. Si queréis contarnos algo de lo que recordáis vosotros de la EGB o mandarnos algún correo electrónico o, aunque no sea saliendo al aire y queréis comentarme alguna cosita, lo podéis hacer. 967 30 53 21 o participa allí en @soloradio.es. ¿Qué recuerdas de este tiempo? Pues eso, del tiempo de la EGB, de los años 80, por ahí.
podemos entrar incluso un poquito, si queréis, en la década anterior, en la década posterior, un poquito ahí, en fin. Buenos recuerdos para tener en esta mañana. ¿Cómo se hacían antes los yoyos? Pues con los flejes. Sí. Se utilizaban flejes para hacer yoyos. Así, para intentar esa creatividad que muchas veces falta a la juventud actual, que si no tiene ese juguete no se lo pasa bien. En cambio, en aquella época pues utilizamos la creatividad, y de donde veíamos un palo sacábamos un juguete, y de donde veíamos una piedra sacábamos un arma de destrucción. Pero tú sabes realmente cómo, a ver, que no era un yo-yo exactamente, lo que conseguía es una especie de muelle, de plástico que subía y bajaba y tal igual. Pero ¿sabes cómo se hacía? ¿Cómo se le daba la forma? Porque tú coges un fleje, el fleje es esto de plástico que ponen a las cajas y demás, ¿no? ¿Tú sabes cómo se le daba la forma? Yo lo hacía, a ver si me equivoco. Yo lo hacía, lo metíamos en un pequeño, bueno, en agua caliente. Efectivamente, claro, así era. Y se le ponía un molde. No, lo enrollabas y lo atabas. Ajá. Le dabas la forma y lo atabas. Y entonces lo metías, y lo cocías, por decirlo de alguna manera, lo metías en agua caliente, y entonces ya cuando le quitabas pues se quedaba con la forma. Bueno, y lo de también lo que aprendimos y lo que ya no se usa, porque claro, los sistemas de grabación de antes, aunque si nos da tiempo a lo largo de esta mañana hablaremos más del tema de grabación de audio, pero lo del celo en los casetes y en las cintas de VHS, cualquiera que nos oiga hablar ahora mismo de la nueva generación dirá, pero ¿qué están hablando estos de ponerle celo a los casetes y a las cintas de VHS? Sí. A ver, hace no mucho, hablando de esto precisamente, llegué a la conclusión que no tenía sentido contarlo. Porque yo estaba explicando lo que tú dices, ¿no? Que para que la cinta que no se podía grabar, que incluso pues era una cinta que habías comprado con un cantante o tal cual, para poder utilizarla como cinta para grabar, solamente tenés que ponerle un cachito de celo, como tú dices, sí, y tapabas el agujerito, y entonces ya pues un pizotito que llevaba el radiocassette, entonces chocaba y ya podías grabar. Bueno, pues intentando explicar esto, cuando llevaba ya un cuarto de hora explicándolo, me dijeron, ¿y qué era una cinta de cassette? Claro. Es una cinta de cassette. ¿Y qué era una cinta de cassette? Y tuve que echar mano de quien lo sabe todo, sí. El señor Google, y enseñarlo que era una cinta de cassette. No sabía lo que era una cinta de cassette, con 20 y tantos años o 30 años, ¿sabes? Bueno, entonces, explicar eso del celo, si no saben de lo que estamos hablando, que es una casete, pues entonces es complicado. Los casetes, ese es el gran misterio. Y según el tamaño, podías ir por la calle con un mega cassette para escuchar cinta, o incluso ir aparentando que vas escuchando una canción con el Walkman y con el cassette, pero sin cinta. También hay casos. También llega, José Ángel, la hora de la publicidad. Sí, venga, pues vamos a hacer una paradita que venga. Sabes que es importante, ¿no? Venga, sí. Un programa como este, para seguir vivos hay que escuchar publicidad. Yo lo siento mucho por nuestros oyentes, pero tenemos que hacer una breve pausa. Venga. Enseguida continuamos con cositas más, muchas cositas más, muy agradables. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Hace años que sufro en silencio las hemorroides. Para las hemorroides, Hemoal. Hemoal es un antihemorroidal que alivia el dolor y el picor, a la vez que por su acción vasoconstrictora reduce el escozor que producen las hemorroides. Ver cómo. Soy la española, una cintura como ninguna. Estoy rellena de ricachón. Soy la española, una cintura como ninguna. Su aperitivo y su comida con la española sabrán mejor. Fresca como una montaña viendo el día clarear. Fresca como los paseos junto al mar. Fresca sensación de vida fresca como la banda inglesa de Cannes. Los entendidos lo dicen. Para un buen arroz, unas buenas manos y una buena marca. La Cigala. Ñaca, ñaca, la cigala, ¿comprende?
Bueno, pues mi niño ya tiene plaza en la guardería Halford, que le dará acceso directo al internado Bismont para que haga la carrera diplomática en Orleans. ¡Ay, mi chiquitín! Pues el mío ya es socio del club de esgrima, que es la clave para entrar en la Universidad de Les Santerres de París. Él va a ser procurador. ¿El tuyo no? El mío va a ser notario y ya le he apuntado a latín, lenguas griegas, arameo, ayudo, a clases de humanidad, informática. Bueno, hasta ahí nuestro pequeño corte publicitario. Bueno, estos últimos lo único que querían era Pepsi, es lo que querían. Bueno, la publicidad también varía a través de los años. Después hablaremos un poquito más de publicidad. En el próximo corte ya hablamos un poco de la publicidad de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo de la EGB. ¿Alguna curiosidad más de aquel momento? Pues y pasaremos ahora a otra parte, pero lo último de ellos es que cuando no teníamos goma, ¿cómo se borraba el lapicero? Cuando no había goma, ¿cómo se borraba? ¿O cómo se intentaba borrar? No lo sé. ¿Con la miga de pan? Con pan, sí. ¿Miga de pan? Se apretaba un poquito la miga de pan. Lo que yo ya no sé si era el pan de antes o el pan de ahora. El pan, sí. No lo sé. Hombre, yo lo que sí recuerdo son aquellas gomas para borrar bolígrafo, tinta de bolígrafo, que efectivamente quitaba de en medio la tinta, pero quitaba de en medio también el papel. El papel. Y si te ponías tonto, hasta la hoja de abajo también. Era lija, o sea... Y hablando... era lija directamente. Sí. Y hablando también de bolígrafos, una cosa que aprendimos en la EGB es que cuando en circunstancias a primera de la mañana, cuando el bolígrafo no era capaz de escribir, pues movíamos el bolígrafo, lo movíamos de izquierda a derecha, de abajo a arriba, y luego acercábamos el aliento, claro, hay que para intentar calentarlo. Porque la tinta se había quedado ahí demasiado fría, medio congelada, y entonces pues no. Eso ya no ocurre, porque ya no tenemos jornadas de estas de frío como antes. De estas que ibas al cole sin quitarte el pijama. Te dejabas el pijama debajo de la ropa, del frío que hacía. Ya no tenemos. Tú fíjate que estamos, pues eso, ya nos damos cuenta, ¿no? Cómo ha cambiado el tiempo, que a veces estamos en pleno mes de diciembre, estamos en enero, en febrero y tal, y tenemos días soleados con temperatura de 20 grados, que eso impensable hace unos años. Bueno, vamos a pasar también a prendas que seguro que no te pones desde la EGB. Segurísimo que no te pones desde la EGB, y uno de ellos es, pues, los calcetines de Perlé o de Perle, que pues hace muchísimos años seguro que nuestros oyentes, y seguro que yo, que no nos lo ponemos. Y también que se está poniendo, pues, yo decirlo así, es pues los parches en los pantalones. Los parches en los pantalones, eso que te ponías un pantalón vaquero y vaya que costaba, y pues yo hace ya tiempo que no veo parches. A lo mejor en alguna americana, pues sí, pues por la costumbre. También otra de las ropas que hace mucho tiempo que no nos ponemos, pues son lo que se denominaban los verdugos, o más conocido como pasamontañas, que cuando hacía jornadas de frío, pero muchísimo, pues hacía que no pasáramos tanto frío, aunque se pasaba muchísimo frío. También una prenda que hace mucho tiempo que no las veo, pero que fueron sensación en los 80, fueron las cangrejeras. Vaya, cualquiera no olvida ese color peculiar blanco, en el que nos hacían pues que pudiéramos estar casi en cualquier lugar. También otra cuestión es la de que no nos ponemos, son los leotardos. Los leotardos que se ponían debajo de los pantalones. Esa es otra de las prendas que
que no se pone, que hemos perdido ya durante pues esa época de los 80 y que ahora en los 90 y en los 2000 pues se suele utilizar la gente más joven, más infantil, pero que la gente mayor pues no suele utilizarlo. Y también, y como anécdota, y algunos las usamos, pero casi se va perdiendo ya poco a poco, son esas camisetas interiores que se ponía pues como la termoláctil para no pasar frío. Esas camisetas interiores yo cada vez veo que se está perdiendo eso más. Sí, bueno, han cambiado, no es que se estén perdiendo, es que han cambiado y ya no son tan gordas como eran en aquel momento, son más finitas, cambia el textil y bueno, es menos desagradable. Había anuncios que decía, frío yo nunca, claro. De Damar. Dice, ¿recuerdan las temperaturas varios grados bajo cero y las nevadas abundantes del año anterior? O sea, diciendo, ¿lo recuerdas? Pues, ponte camiseta de interior, Claro, que no te pase igual, venga. ¿Desde cuándo no te pones unas manoplas? Manoplas. Años ya, muchísimo. Yo creo que manoplas no he llevado nunca. Bueno, sí, de pequeño alguna vez recuerdo. Las manoplas eran esas que llevaba el dedo gordo, pero después ya no tenías dedos. Ya era redondo aquí y tal, y ya está, ¿no? Como un guante, pero sin los dedos. Solamente el dedo gordo, las manoplas. Claro. Pues no lo recuerdo hace muchísimos años. Mucho. ¿Y los Rockies? Los Rockies. ¿Qué era eso? ¿No? Pues esa es la cuestión en la que te iba a preguntar, porque decían los Rockies todo el verano sin quitármelos. Sería algún pantalón, pero bueno, como tenemos el teléfono de participación, que nos puedan llamar. No lo sé, sería eso, un pantalón o sería una chancla. Exacto. No lo sé, los Rockies no recuerdo. Sería la marca de algo, ¿no? La marca de algo. Lo que sí que eso son los calentadores. Los calentadores que se ponían. Hombre, eso sí, mira, estuve también, este fin de semana salió la conversación. Ivana Sarre, los puso muy de moda, que era una chica que salía en televisión, que hacía deporte, para que todos hiciéramos un poquito de deporte, siguiéndolo, pues sus clases, sus masterclass en la tele. Claro, porque también los usaba Jane Fonda, con esos vídeos de gimnasia. Y lo que yo recuerdo muchísimo de esas prendas que hace ya tiempo que no me pongo, pero hace muchísimo tiempo, eran aquellos jerseys que picaban tanto. Unos jerseys de lana que vamos, calentaban bien, pero picaban pero un montón. ¿Sí? ¿Tú te has llegado a poner alguno? No, ¿a que seguro? No, que me picaran, no. Yo me acuerdo de llevar jerseys de lana, pero no que me picaran. Los que se le hacían la bolita, los que hacías ahí, vamos, que tenías para tiempo. Bueno, la verdad que trae buenos recuerdos todo esto. Más cositas, venga. Bueno, pues hablamos de preguntas que nos dejamos sin responder en los 80 y que aún nos hemos quedado con la duda. Venga, pues preguntas sin respuesta en la década en la que estamos tratando. Venga. Hablamos de los cromos, ¿no? Sí. Siempre había algún cromo que no salía. Claro. O era el más complicado, el más difícil, o incluso tenías que llamar o enviar una carta a la propia empresa de, por ejemplo, Panini, que era una empresa muy famosa de cromos, para que te lo enviara a un precio superior a lo que costaba. Claro, a ver, tú comenzabas a coleccionar el álbum, ¿no? Ibas pegando cromos y decías, bueno, esto lo tengo yo terminado en nada de tiempo, porque oye, qué gusto comprar y pegar 5 cromos de los 6 que van y uno repetido para cambiar, ¿no? Pero claro, cuando ibas comprando y ya te ibas dando cuenta que cada vez te quedaban menos por poner y cada vez salían más repetidos, juntabas unos tacos de repetidos y decías, madre mía. Y al final, efectivamente, siempre te quedaban unos cuantos. Y sobre todo, pues, unos cuantos que ya era imposible. Que no son entonces lo que tú tenías en una hoja en el... Tú es que no has hecho colecciones. Sí. Tenías en la última hoja del álbum los numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenías que hacer un circulito a los que te faltaban y entonces los mandabas por correo a esa dirección y te mandaban contra reembolso, por supuesto, los cromos que te faltaban y ya pues tu álbum completo. Y cuando tenías completo decías, ¿y para qué quiero yo esto? A ver, yo también pasaba. Pues en una colección de los 80, mi pregunta es, ¿le tocó a alguien el cromo de Chabel tenista?
para que yo creo que nadie en ese momento, en esa colección, creo que incluso ni salió ese cromo. O sea, yo creo que se lo dejaron para que la gente ni lo tuviera. No sé ni qué colección sería. Pues lo podemos hacer a la versión fútbol. O sea, en el fútbol, seguramente, de algún equipo de los de parte mitad tabla abajo, seguramente también faltaría alguno. Puede ser. Si no tenían, pues, sobre las series de televisión, si no tenían ni GPS, ni móvil, tampoco tenían internet en los 80, porque el equipo A aparecía siempre donde se le necesitaba en el momento justo. Y luego también nos quedamos con la duda, ¿cuál fue el delito injusto por el cual se le acusaba al equipo A? Que realmente daba un poquito igual, ¿eh? Daba un poquito igual del por qué le perseguían y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que aparecían cuando menos te lo esperabas. No faltaba más que hubiese alguien buscando al equipo A para que aparecieran. No, pero es que ni... ¡Uy, que tenemos un problema, hay una duda! También decir del equipo A que si ahora mismo yo dijera que apareció en el equipo A, aparecieron los de Culture Beat. Culture Beat. No, Culture Club. Eso, Culture Club. Sí. Boy George apareció ahí en el equipo A. Sí, que tenía una forma de vestir que no era habitual en los 80. Seguramente también recuerdas a otra persona que estuvo en el equipo A. Sí, hombre, claro, ¿cómo va a faltar la fantástica? ¿Cómo era? Obregón. Ana Obregón. Ana Obregón. O sea, sé que cada vez que alguien salga diciendo que apareció el del Culture Club, seguramente alguien va a decir que apareció Ana Obregón. Una pregunta que siempre nos hacíamos y que no le encontramos solución. Si no querían que pirateásemos las cintas, ¿por qué inventaron la radio con doble pretina? De verdad. ¿Quién no quería que copiáramos las cintas? Yo creo que antes no había tantos problemas con todo esto. De hecho, ¿quién no ha...? Porque esto sé que era así, era práctica habitual. Entonces estaba yo ya trabajando en la radio a finales de esa década. ¿Quién no tiene cintas grabadas todavía de la radio en su casa? Sí. La pausa funcionaba una barbaridad, y era, pues eso, una canción que te gusta en la radio, que además los locutores, malas personas, cortaban las canciones. Eso, y también una práctica muy habitual era que llamabas a la emisora, oye, ¿me puedes poner tan canción que me gusta mucho? Gracias, que es que la quiero escuchar. Y en ese momento tú estabas ya atento con la grabadora y esperabas a que pusieran la canción para tenerla grabada de un lado a otro. Y entonces el locutor empezaba a hablar encima. O ponía el jingle, o ponía la capela. Se cargaba el inicio de la canción y cuando decía, bueno, ya se ha callado, entonces un minuto antes del final de la canción se ponía a hablar otra vez, con lo cual te dejaba ahí el estribillo y poco más para grabar, Uh-huh. Y siempre con los cortes del locutor, porque claro, tú le dabas a la pausa, pero siempre cogía un poquito, lógicamente. Uh-huh. Me han llegado a enseñar ahora, tantos años después, cintas de aquel tiempo, grabadas en aquel tiempo, ¿sabes? Vaya. Fíjate, pues mira, pues yo recuerdo una, así por encima, en el año 1992, el viernes antes, me hiciste esperar hasta las 7:45 porque Capri DJ presentaba su primer disco. Me lo presentó en la New América. Fue, no recuerdo ahora mismo si fue en el 92 o en el 24. Lo que sí que recuerdo fue un 14 de febrero. Y pusiste en exclusiva el disco de Capri DJ. El Racataplan Papapé. Sí, es verdad. Bueno, ay, qué bonitos tiempos aquellos. Luego, igual tenemos que echar también un vistacillo a aquellos tiempos y recordarlos. Pero bueno, estamos... vamos a ponerle un poquito de ritmo para recordar aquellos tiempos. Vamos a recordar para aquellos que se incorporan un poquito tarde. Hemos empezado como excusa hablando de la ley CELA. No, pero no se preocupen, que no la hemos criticado ni hemos dicho nada a favor, no la hemos analizado, con lo cual
esto lo dejamos para otro momento en los desayunos de Solo Radio. Hemos aprovechado para buscar el tiempo de la EGB, que es sin duda de feliz recuerdo, y en ello estamos. José Ángel, más cositas. Bueno, una de las series más importantes y que han dejado huella en España fue V. Oh. Claro, ¿qué pasó con el final de V? Porque a mí no me quedó claro qué pasó con el final de V. ¿Y por qué no se terminó de hacer la serie? Que luego tuvo que ir años después a hacer un remake y volver con V. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Se quedaron sin ratones? Se quedaron, no lo sé. Fue una gran duda que nos surgió en los 80. Yo creo que se comieron todos los ratones y ya no tenían para alimentarse y se murieron. Pues yo creo que, no es por hacer spoiler, pero hacían de todo, ¿eh? Porque la verdad que si hay un momento en toda la serie recordado por todo el mundo es cuando Diana se come el ratón. Sí. Ahí, coge el de rabito y lo metes en la boca. Sí. Cosa más desagradable, por Dios. Bueno, otra de las cosas que nos quedamos con duda, ¿qué animal era Don Pimpón? Porque yo aún tengo esa duda grandísima de qué animal era Don Pimpón. Pues nada, la verdad es que no lo sé, nunca me lo he planteado. Cosas que nos quedamos en los 80 que yo creo que deberían ya de una vez por todas dejarnos y no dejarnos con la duda. También de una canción muy famosa que salía en La Bola de Cristal, que se hizo famosa en La Bola de Cristal, la cual nos aprendimos casi de memoria la letra de Escuela de Calor, pero ¿sabes realmente de qué habla? Porque yo no... ¿La escuela de calor? Sí. Pues de que hace calor en la calle. Ven a la escuela de calor. Yo lo siento, pero yo me quedé con la duda que no sabía de escuela de calor, pero al final no sé de qué para la poder letra. llevar mejor el verano, hay que ir a una escuela de calor para saber qué hay que hacer en verano, hombre. La Bola de Cristal, qué gusto. Esto de los sábados por la mañana, levantarte y te tomabas tu vasito de leche con eso. El gran icono de los 80, pero no recuerdo más si fueron 2 temporadas o 4 temporadas nada más por la mañana, de La Bola de Cristal. Ah, Bola de Cristal, no lo sé. La verdad es que lo que sí fue una forma diferente de llegar a los niños. Era totalmente diferente el planteamiento que llevaban con este programa a lo que se había hecho hasta el momento para los niños. Bueno, ¿por qué nos gustaban tanto los electroduendes si estaban todo el día hablando de política? Y en aquella época nosotros de política no entendíamos nada. ¿Por qué? Porque eso es una pregunta, pregunta que te hago. ¿Por qué? No lo sé. Son preguntas sin respuesta en la mayoría de las ocasiones. Otra de las cosas es ¿por qué no se ha vuelto a hacer programas tan míticos como el Sabadabá? O la guagua, o un globo, 2 globos, 3 globos, ¿por qué? Tener un poquito más despacio porque estoy aquí intentando cada vez que dices el nombre de un programa ponértelo y no me da tiempo, un poquito más despacio. ¿Tú te acuerdas de esa sintonía de qué programa era? La de Sabadabada. Sabadabada. Los han nombrado también esos globitos, que ¿cuántos eran? 1, 2, 2 globos 3. y 3 globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, 2 globos, 3 globos. La tierra es un globo donde vivo yo. La verdad que había programas memorables, ¿Pero por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen ahora? Bueno, pues yo que sé, han cambiado los gustos, ¿no? Yo que sé. Dios mío. No, sí que es verdad que muchas veces he pensado, vamos a ver, si a nosotros nos gustaban los dibujos animados, por ejemplo, de aquel momento, ¿por qué no se pueden hacer igual? Pero bueno, es que yo que sé, pues igual han cambiado también los gustos de los chavales. Pues es que, bueno, pues antes se intentaba que los dibujos animados fueran al mismo tiempo también un poquito educativos y ahora pues eso, peleas y broncas, ¿no? Luchas y los Pokémon estos siempre peleando y tal. Lo que sí que yo he hecho en falta en la televisión actual es el programa infantil en sí mismo. O sea, sí hay muchos dibujos, hay muchos canales,
Hay mucha variedad infantil, pero el programa en sí infantil. ¿Recuerdan esta sintonía? Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo. Sí, la cometa se sube a la nube, se baja y se sube. Sí, la cometa. La cometa blanca, la cometa blanca, la cometa blanca. La verdad que daba un poquito la sensación que estaba todo un poco más organizado, ¿no? Y hasta en los programas se intentaba, pues eso, que se viera un poquito como medio cultural, ¿no? Que educativo incluso en muchos casos, con programas como estos, donde, bueno, pues nos enseñaban, por ejemplo, a contar, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo se contaba en Barrio Sésamo? Yo recuerdo nada más que al Conde de Drácula. Al Conde de ¿no? Drácula, lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Turururu. Bueno, pues esto, Barrio Sésamo, no necesita mucha presentación. Y hubo unos payasos en la tele que pasaron incluso pues varias décadas, ¿eh? Llegaron en los 70, pero fue sin duda en los 80 cuando tenían ahí un éxito más internacional, diría yo, ¿no? Porque saltaron nuestras fronteras incluso y se convirtieron en personajes muy trascendentales también en otros países de habla hispana, los payasos de la tele. Había una vez un circo que alegraba siempre corazón, lleno de color. Bueno, más curiosidades, José Ángel. Bueno, pues vamos a pasar, ya que pues esta mañana hace frío, pues vamos a hablar de los helados. Un frío tremendo hace. Vamos a hablar de los helados. Venga, Bueno, pues. ¿recuerdas los helados que, pues, además el precio era muy económico en aquella época y tenía gran variedad? ¿Te acuerdas del Popeye? Del Popeye. Sí, No. era de naranja o de limón y era pues un polo clásico de frigo, de un único sabor, rectangular y sin ningún tipo de diseño. Ya, pues no me acuerdo. Además podías encontrar premio en el palo. Eso era muy importante. Y como tuvieras premio, sabías que te llevaba otro polo, gratis. O sea que podía... Pero sí me acuerdo que en algunos helados daban como posible premio otro helado más o cualquier cosa así. Sí, eso sí lo recuerdo, pero Popeye concretamente no. ¿Y el Colayet? Yo era más del frigodedo, el frigopié. El frigopié, sabes que se lanzó en el 82 y se solía decir y se utilizó con la publicidad, se lanzó con el lema ¿me das un dedito? Me das un dedito, es de verdad. Bueno, pues eso sí lo recuerdo yo más, claro. Luego también el Drácula, que era negro por fuera y rojo por dentro. Sí. Ese nació en el 1973 y aún sigue apareciendo por ahí en algunos carteles de algunas compañías de helados. Yo no recuerdo haber tomado ese porque entre otras cosas me daba cosa que sería fresa seguramente. Eso de por dentro rojo me daba mucha cosa. Por eso se deshacía más rápido que el helado. Uh-huh. Y entonces cuando te lo tomabas, daba así, yo me recuerdo de verlo ahí como líquido y tal. Eso no me llamó mucho la atención. Y de los carteles que había de las distintas empresas, sí, de claro. Frigo, de Mico, de Cami. Sí. Y tenías ahí todos los helados y claro, los más baratos estaban más abajo y los más caros estaban más Pero arriba. eso sigue estando, o sea, esos carteles anunciadores siguen existiendo. Claro. Bueno, pues el frigodedo que hablabas, que como que con el dedo índice levantado te decía elígeme, o sea, cómpralo ya. También el Calipo, que nació en el año 1984. Calipo, pues claro, lo apretabas y subía y bajaba. Y el Calipo ya dentro. Había uno además que llevaba un silbato en el palo, que podías hacer música, no me acuerdo cómo se llamaba. Había también el Frigurón. No, pero eso no era de helado, era de caramelo. Era de caramelo. Estaba el Frigurón, el Super Choc, también estaba el Nifty, que era un helado de vainilla en forma de fantasma, el Twister, el Negrito, vamos, también estaba el Mico Lápiz,
que pues te enganchabas a los distintos helados, también el corte clásico. El corte, claro. Que el fin de semana podías elegir entre los pastelitos, los pasteles de las confiterías o el corte clásico, que lo podías comprar y que a algunos les gustaban los de turrón, otros el de 3 sabores o el de vainilla o el de chocolate, incluso a lo mejor Nata. Había uno riquísimo que era nata y chocolate. Nata y chocolate, claro. El flash. Vamos, en definitiva, que el que no probó un helado de los 80... Pues por otras circunstancias. Se lo perdió. También en los kioscos, los distintos tipos de chicle. A lo mejor algunos no los conocerán nuestros oyentes, pero se vendían un montón. El bazooka, el primer chicle que con 3 círculos unidos entre sí y envueltos en un papel plateado con un extraño nombre que ponía bazooka. Para que vean cómo son las cosas. También el Dunkin, que por lo de menos era el chicle. Lo importante era todo lo que contenía aquel sobre amarillo que nos daban por 5 pesetas. ¿Quién diría que por 5 pesetas se daba un chicle? El Cosmos, pues ya en los 60 pues era de fresa y menta, pero fue cambiando a lo largo de los años. El Chain, el chicle Chain Junior, claro. que yo en especial recuerdo el de fresa ácida, el chicle de fresa ácida. Y el Boomer, el Bam Bam también, el Boomer, como dice. Permíteme, claro, pues nosotros estamos analizando toda esa época desde el punto de vista de niños. Claro, sí. Tú estás hablando de una década en que más y el que menos pues, tendría sus 12, 13, 14 añitos, o menos incluso, ¿no? Pero ¿cómo vivirían los que tienen algún año más ese momento? Don Antonio Pérez, buenos días. Buenos días. Señor Rolmi, ¿cómo estamos? Vaya pareja más buena. Bueno, vamos a ver, José Ángel, contento soy, ¿no? Que ganaron nuestros juveniles, eso ya será en otro momento. En otro momento, sí. Pero que sepas que estoy al día también, de las cosas de Gin. Que, bueno, empiezo por donde José Aurelio no se acordaba. A ver. Pitagol. El que pitaba. Ah, claro, es verdad, el caramelo aquel que pitaba, sí, es cierto. Claro, era Pitagol. Y también una cosa muy ellinera, lo que pasa que además de mi época, los catites. Que estaban en el tiempo del EGB, ¿sabes? Pero ¿cómo era un catite? Era un caramelo de esos grandes, ¿no? Sí, pero era de gin, y hecho en el gin, porque era de las puntas de los caramelos, de cuando hacían los caramelos manuales. Yo me recrié en la pájara arriba, al lado del Rosario, entraba y me metía y me daban punticas, pero hacían unos largos y los liaban en papel de perifolla, como diría, le hacía Nica y el tío Chanchero, en papeles de colores y en las puntas así, y los vendían, me parece que valían ya en aquellos tiempos 30, 40 céntimos, algo así, o media peseta, 50 céntimos. Aquello es que tenías con un catite, tenías para toda la película o doble película. Y luego también, pues, así hablo siempre golosinas, que estéis con las golosinas. Sí. Pues también me parece que os habéis dejado una marca de helados que eran Avidesa. Avidesa, sí. Luis Zúñez, que también tenía pollos, eso llegué yo a venderlos en el Cinema Levante, los helados Avidesa, lo mejor para su mesa. De todas formas, Antonio, aquí en Ellín siempre ha sido más de la gijonenca, ¿no? Más que nada por no sé, por el comercio que ha estado instaurado tantísimos años en nuestra localidad. Porque antes lo decía José Ángel, ¿no? Que el fin de semana o era un helado o era un pastel, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente hasta el color de la pared de la gijonenca allí en Benito Toboso. Sí, ¿Te acuerdas de aquello? Hombre, el edificio que era muy bonito. Allí era la fábrica y luego ya abrieron, estando Rolmi, ya abrieron abajo
que aún quedan, los herederos llevan la cafetería Claro, que hay, amigo Jorge aunque y Pi- hagamos publicidad, a ver si luego nos convidan algo. Jorge Pilar, claro, un abrazo. Sí, en la esquina más para arriba, lo último, hacía una cuña y ahí la Marujica y una vecina que fue mía y murió aquí, Carmen, las hijas de los Gijonecas que vinieron aquí de Gijona, y la fábrica estaba donde tú estás diciendo, en la calle Benito Toboso, esquina que entonces se llamaba Franco Rodríguez la calle. Pero Esquina con correos. exacto, Esquina con correos. perfecto, pero debajo del Cinema Levante, cuando yo empecé en los años 57, 58, 59, en Rolmi en el 57 y en el 58 en el Cinema Levante dominguero, los sábados y domingos. Había debajo en los sótanos, dijéramos de eso, que se entraba a piso llano porque tenía arriba era el salón y el cine era en el más alto. Entonces abajo fábrica eran la competencia de la Gijoneca. Un tal Pedro vino y montó ahí para que ya hacíamos hielo antes de que viniese el heladero. Metíamos los casquilones y hacíamos el hielo para luego la cerveza arriba. Y entonces este señor, el Pedro, montó ahí unas ollas ya un poco mecanizado y tal, y hacía un turrón, y cuando le salía así bueno, decía, venga, dale la cata, Antonio, ven para acá. Y yo era, vamos, ahí privilegiado, y había un mostrador donde la señora de heladero y una tal Consuelo también vendían ahí, y ahí eso se lo quedó, que llegó a estar la familia de los Monterrey, y que luego ella se casó con el de los amigos, con el Pepe. Ya. Con el Pepe de los amigos se casó ahora no me sale el nombre, y mira que nos conocemos. Y tiene, por cierto, un hijo músico y buen músico. Antonio, escúchame un segundito. Y tú, en esta época que estamos hablando ya de la EGB, aunque tú ya no estabas estudiando ni mucho menos, pero en ese momento que estamos ahí principalmente en la década de los 80 y todo esto, una persona ya con un poquito más de edad que nosotros en aquel momento, ¿cómo disfrutabais del tiempo libre y del ocio y todo eso? ¿Qué teníais vosotros ahí en los 80 ya con la edad que tú tuvieras? No sé exactamente qué edad tendrías tú en aquel momento, pero ya estabas más crecidito que nosotros, ¿no? Pues, hombre, ¿Cómo teníais los 80 entonces? ¿Qué hacíais? Yo ya festeaba. Yo ya tuve en los 70 y tantos la primera novia, luego ya me hice la segunda, y entonces eran ir a las discos, estaban de moda, mi época fue las discotecas ya. Yo ya pasaba ya de chupetes, de aquellos, de los bazocas y todo eso, y además yo tenía una ventaja, que al ser del Cinema Levante, casi en ninguno, en el Victoria, según quien había de portero, pagaba por las noches al salir, íbamos al Victoria, y allí yo ya no iba a llevar chupachú ni caramelos, pues luego en la cafetería del Victoria, pues algo nos tomábamos, o luego a la salida, si ya empezaban la primera discoteca, que fue la Carnaval, la primera discoteca Carnaval. La Carnaval tiene una historia muy buena, que eso era una bodega de Pisar, la habré dicho en nuestra radio varias veces, que era la bodega de don Justo Millán de Pisar, ahí la uva, por eso tenía doble altura o triple, y ahí, hombre, aquello fue, y luego ya vino la Rico, luego ya hasta 5 discotecas. Una vez contabilicé yo que teníamos... Pero antes de ellas estaba, Capri, ¿no? Que era un poco más así como en plan de fiesta, y luego ya más discoteca, ¿no? Pero es anterior a Carnaval, ¿no? ¿O no? No, señor, no, señor. No, señor. Vino el Capri, vino chupando ruedas del Carnaval. Carnaval, pues, además te voy a decir más de quién fue la idea. Sí. De Justo Talavera Millán. Ajá. Un nieto de don Justo Millán Espinosa, y eran los dueños ellos, y se lo fueron planteando a unos y a otros, y le vendieron la moto pues a los que la montaron, y luego ya también se la quedó el Ángel, y finalmente el Tony con el nombre Carnaval. Luego ya tuvo varios nombres, hasta la Iguana, que cerró. Pero la Capri vino después, hombre, la Capri. Pero que había controlado, Sí, también, hombre, no. Hombre, es que la familia Capri también eran de San Juan y todo eso, la familia.
los Martínez III, que eso era todo de ellos, toda esa zona de ahí, de los Cuatro Caminos, donde estaba el Levante, el otro Levante, que el nuestro era donde yo trabajé, Cinema Levante, y el Levante de los Cuatro Caminos era en la esquina donde ahora ha cerrado, que creo que ha cerrado Garaje, ahí mismo. Y una pregunta antes de terminar, porque estamos hablando de los kioscos, de los que se vendía antes en los kioscos, pero hace mucho tiempo que no veo, y yo no recuerdo exactamente el nombre, porque tienen muchos nombres y según donde vayas, dime, el nombre correcto es Palolú, o Palodú, o Palulú, o Palilú. Aquí le decíamos Palilú, Palelú, el Palelú. El Palelú. Eso era para chuparlo también, que era de una rama de unos árboles. Claro, Raíces, eran raíces. De raíces. Pues eso también es que se nos ha ido el tema. En las puertas de los dos cines de Cinema Levante, especialmente había en el Cinema Levante menos porque era en verano pero en los de invierno, como era el Español y el Victoria, pero en el Español más por espacio, ahí vinieron las andaluzas, los Alonsos, que vinieron su familia y montaban no kioscos ni nada, unas mesitas con unas sábanas blancas, a veces se ponían un poco más morenas, y entonces ahí vendían eso que está diciendo José Ángel, el Palelú, luego vinieron las castañas, la época de asar las castañas al lado, pero vendían todas esas cosas, chucherías de esas, y por casa, los catites las vendían esas personas que habían ahí, esas señoras, que eran muchas de ellas viudas o casi todas, y del tema vinieron aquí después de la guerra. Y entonces ahí ponían unos sonderetes, unas mesas, y ponían las sábanas y vendían pues las pipas sueltas, cuando habían piñones, las raciones eran unos vasicos, pues tómata, los cartuchos con un papel que llevaban, pues papel de periódico. Bueno, espérate, ahora sí tenemos que hacer un cartucho de piñones, ¿eh? Te cuesta 25 euros por lo menos. Por lo menos. Sí, señor. Entonces eran todas esas cosas y por las calles, todos esos piñones frescos y gordos, piñones frescos y gordos. Los heladeros de por la calle, con las garrafas, con el hielo alrededor, con sal y en el medio llevaban el cacharro ese para echar el champi, los champis. Y la misma Gijoneca, no sé si os acordaréis vosotros o erais aún nonatos, pero enfrente del casino, en la esquina aquella, pues estaba el Banco Hispano, ahí estaba pues, las hijas, la Carmen o la Maruja que vive en Sevilla, esa aún vive, y estaban ahí con su puesto de helado ya más sofisticado, con arriba llevaban su palio y estaba muy bien. Estaba que el puesto de la Gijonenca fue la primera sucursal de la Gijonenca. Qué bien. Así que qué bonitos recuerdos. Y los helados de vainilla, los helados de fresa y todo eso no tienen nada que ver todo lo que viene. No digo la frase que empleo yo de lo moderno porque estamos en la radio, pero lo digo. Todo lo que viene es mierdería y que me perdonen las marcas o quien le toque. Y se acaba. Bueno, os dejo vuestro tiempo. Antonio. Un abrazo. Venga, oye, sí. La Karina, como estamos muy chiqueros ahora, como los deportes le han bajado, los decibelios a José Ángel y está muy con las canciones, la Karina actuó en el Cinema Levante. Y la gente nada más que salir, el baúl de los recuerdos, el baúl dice, dejadlo que descanse, que está ahí un poco, que por eso es el baúl, dejadlo. La Karina. Bueno, luego hablaremos, especial Cinema Levante, merece una semana entera. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Trata de olvidar. Mira cómo el mundo no se acaba. Hay recuerdos, claro, es que es eso, ¿no? Nosotros estábamos siempre más o menos centrados en una edad determinada, en la que éramos jóvenes, lógicamente, mucho más jóvenes, pero... yo más apuesto. Más apuesto. Y pues otra visión de aquel momento nos daba Antonio Pérez Rolmi, porque claro, ya tenía otra edad, estaba ya más crecido, como él dice, que ya estaba pensando en otras cosas.
Más cositas. Cosas que por estamos ejemplo... en el tiempo de la EGB, estamos ahí, Claro. pues eso, en la década de los 80, un poquito antes, un poquito después, ahí cogiendo un poco esa parte de nuestra vida que a cada uno le pillaría con una edad diferente y que se ha denominado ya la era EGB. Cosas que si hacemos ahora por la calle nos tratan un poco de locos. Vamos a decirlo así, nos tratan de locos. Cuando vas por la calle, coges tu reloj y de repente dices, Kit, te necesito. Vaya, vamos. Pero son cosas que hacíamos gracias a Michael Knight y al coche fantástico, que cuando necesitaba que el coche viniera a socorrerlo, pues rápidamente con el reloj Casio se acercaba y le decía, Kit, te necesito, y rápidamente venía. Yo no sé si te pasará a ti lo de conocer a tus antiguos compañeros de clase por los apellidos. Sí, hombre, y todavía pasa, claro. Son cosas que recordamos de aquella época. También lo que solemos hacer, que entramos a un bar y de repente, ahora no tanto, pero cuando escuchamos una canción de los 80 perdemos el sentido del ridículo. De verdad. Nos ponemos a bailar como si no hubiera un verano. Tenemos que hacer otra pausa. Venga. José Ángel, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Que yo ya sabes que siento cortarte, pero es que hay que hacerlo. ¿Vale? Venga, una breve pausa y enseguida continuamos. Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible. Colonia de hombres Jax. Un aroma muy peligroso. Jax. A mano, ave crema a mano. A mano, A mano, ave creme. ave crema a mano. A mano, ave creme. Dos chup chup, dan todo el sabor. Ave creme, a mano. A mano. Nadie, absolutamente nadie, te lleva tantos años como Norit sabiendo lavar tan bien la ropa fina y delicada. Norit, el borreguito. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? No da. No. ¿Así? Sí. Sí da. Sí da. ¿Así? No da. No. ¿Así? No da. No. Antes, para la noche, yo usaba 2 compresas juntas, puestas así. Ahora tengo Ausonia Noche, la compresa que vale por 2. Cristal, 2 escrituras a elegir. Big Naranja escribe fino. Cristal escribe normal. Big Naranja. Cristal, 2 escrituras a elegir. Big. Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, Chispas, de Dana. Los desayunos de Solo Radio. Ahí quedaba esa pausa publicitaria con, pues algunos de los reclamos de aquel momento. Mira, me he saltado uno, José Ángel. Bueno, por si se incorporan en este momento, estamos echando un vistacillo, ¿no? Pues al tiempo de la EGB. Ahí en la década de los 80 estamos un poco, hablando un poquito de todo, ¿no? No tenemos tampoco un guión preestablecido. Me he saltado uno, pero que ahora no lo encuentro, que era el de los huevos El Corral.
¿Te acuerdas tú del anuncio aquel? El Por encima. corral. Por encima. A ver si lo encuentro, es que no sé dónde está. Hay tantísimos anuncios por aquí que no sé dónde está. Ahora, a ver si lo encuentro y lo pongo, porque digo, este es que necesita, porque después de tantos años sigo acordándome de la cabeza del hombre este que salía en el anuncio. En el anuncio. Después de tantísimos años, fíjate. Venga, pues seguimos con También otra cosa que topicazos de los 80 que algunos solemos hacer y que nos pueden tratar un poco de loco es cuando te llamaban por teléfono. Había dos maneras de contestar. Una de ellas era con la frase "Hola Rafaela" y la otra era con la frase de "Dígamelo". Así para que veáis cómo se solía contestar antes al teléfono. Y también, pues, decir que cuando estabas de acuerdo, cuando afirmabas alguna cosa, decías "Effective Wonder". También, o sea, que si en aquella época estabas en los 80, seguro que te suena muchísimo. También, no sabemos precisar las veces que habremos cantado, bailado el tema de "Sabor de amor". Wow, muchísimas, claro. Sí, de Danza Invisible. ¿Te pasa a ti también que comenzamos muchas veces las frases con "ya no se hacen" y terminamos con "cosas como antes"? Claro. Sí, siempre. Se nota ya. Y luego también cuando vas en bici, en algún momento de montar en bici te viene la sintonía de Verano Azul. En algún momento, sobre todo cuando vas en grupo de más gente. Claro, siempre pasa, es verdad. También lo de los Goonies. Cuando... Una frase muy famosa de los Goonies que siempre alguien la tiene que decir, que es la de "¡chocolate!". Que en el momento que había chocolate. También, pues... cuando ves a tu compañero de clase, ves que ya son un poco mayores, dice lo de... "Eso sí, tú estás genial. Yo estaré, pero tú estás genial". Frases como "pelotilla", "Juan", "Piruli" y "Chachi", si las sumas, tienes una frase de los 80. Chachi, Piruli y Juan Pelotilla. Chachi, Piruli y Juan Pelotilla. Sí, ¿verdad? También, pues te empeñas en que pues tus hijos o sobrinos pues lean Fray Perico o El Pirata Garrapata, y si te enfadas y no les gusta, son esas libros y cómics que también son parte de los 80 y que se vendía muchos cómics. ¿Tú leías algún cómic en aquella época? La verdad que no era yo mucho de cómics. No te creas. Hombre, leía algunos de vez en cuando, ¿no? Pero que no... Me gustaba lo de la 13 Rue del Percebe, eso sí que me gustaba verlo. Lo leía y eso, pero no creas. Sí que recuerdo que, además había que esto ya se ha perdido, yo creo, ¿no? Teníamos la posibilidad de cambiar, tú te hacías con un cómic, ¿no? Ajá. Y tenías la posibilidad de cambiarlo. Tú ibas a Marco. Ajá. Y entonces, no recuerdo exactamente cuánto era, no sé si era un duro o algo así. Un duro eran 5 pesetas, lo digo para aquellos que ya nacieron con el euro y no, esto no lo lleva muy bien de hablar de pesetas y demás. Un duro eran 5 pesetas, ¿no? Entonces con un duro tú llevas ese cómic y podías coger otro. Ahí se lo dejabas y te llevabas otro. Vaya, ¿sabes? Pues eso sí que... ¿Eso no llegaste a hacerlo? No, en aquella época nosotros no. Pues eso el amigo Marco, que tenía un montón de chuches y todo tal, pues allí también podías cambiar. Yo de kioscos en mi época de pequeñín, yo recuerdo mucho el kiosco que había en el Mercado Abastos. Porque me mandaban a comprar pipas. Me mandaban a comprar pipas. Y luego también muy vagamente recuerdo uno muy especial, porque fue en el que había aquí cerquita en la Plaza Santana, que allí me compraron un cómic de Naranjito del año 1982, que recuerdo muy bien y que lo guardo. Y luego también el que estaba... Pero ese kiosco de la Plaza de Santana estaba hasta hace poquito, hasta hace unos años. Sí, pero el que había en el centro de la Plaza Santana. Ah, vale. El que había en el centro de la Plaza Santana, que era metálico y que... Qué mayor eres ya, ¿eh? Sí, porque me compraron ahí un cómic de Naranjito del 82. Y el que sí que recuerdo de pasada, era el que había donde estaba antes el Caja Murcia, que ahora tiene otro nombre.
Sí, hombre, claro. Está muy dinero. Ahí se ponía también la castañera, bueno, la que tenía kioscos, en invierno hacía también castañas y todo esto, sí. Y ya de los demás ya no, yo se abría más kioscos, no los recuerdo. Y años después, pues sí que conocen los que están más en la parte baja de nuestra ciudad. Pero de principio eran los 3 kioscos que sí que recordaban mucho. Y en la tienda de juguetes del Raval, también, de los Playmobil, vaya. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Tú sabías que antes habían 2 canales de televisión, ¿no? Sí, la primera y la Pero segunda. si querías saber en qué canal, si en la 1 o en la 2 o en la VHS o en la en la UHF o en la otra cadena que había, si querías saber qué programación echaban, ¿qué manera había de saberlo? Si no había internet y no había nada. Mira, hubo un tiempo, que aunque te voy a contestar a eso, pero hubo un tiempo en que en un ladito de la pantalla de televisión te decía qué programa estaba empezando en el otro canal. ¿Eso no te acuerdas tú? No, eso no. Bueno, pues te ponía así unas flechitas y entonces te ponía lo que estaba iniciándose en la primera si era la segunda o en la segunda si era la primera y te ponía ahí lo que estaba viendo tal. Bueno, que sí, pues hombre, había que comprar el pronto o había que comprar el indiscreta o había que comprar... Claro, hombre, eso... Había que comprar con sus pósters centrales y todo. Claro, esas... entre... el Teleindiscreta, el Teleprograma, el V3 Visión 3, eran las revistas que habían y que ocupaban gran parte de esa revista, la ocupaban pues la programación que echaban, sí. Era parte importantísima. Y también pues esos periódicos locales, esos periódicos provinciales que directamente te ibas a la última o penúltima página para ver lo que echaban en la 1 o la 2 y a partir de ahí ya pues elegías lo que querías hacer. Sí, venía muy bien esas revistitas, ¿no? Tú la tenías en casa y de vez en cuando echabas un vistazo. Lo que pasa es que era eso, que hasta que no nacieron el resto de televisión era muy sencillo quedarse con la programación, le echabas un vistazo y te quedabas con la semana entera, ¿eh? Pero bueno, bien. Era una ayuda bastante importante. Pero importantísima y que gracias a ellos se hacían grandes audiencias. ¿Quién no coleccionaba los carteles o los pósters de la Teleindiscreta? En el que aparecían los famosos de la tele. Sí. En el que algunas veces, si eran muy juguetón o eran muy travieso, pues automáticamente pues los coloreabas o les pintabas, a los que no tenían gafas le ponías gafas, a los que no tenían barba le ponías barba, y así, poco a poco, pero también, importante, en aquella época las revistas para adolescentes. Y había... Super Pop, el Gran Musical, el Vale, el Nuevo Vale, donde aparecían pues los personajes que conllevaban gran número de fans, entre ellos los de Sensación de Vivir, también los Hombres G, Madonna, Europe, que muchos póster y muchas carpetas juveniles e infantiles en los institutos, pues no podía faltar en el interior. Claro que sí. Miguel Bosé, también estaba Jason Donovan. Pecos, bueno, eso ya sí, Jason Donovan. Bueno, ahí ya que era la caterva de Jason Donovan, Kylie Minogue, Big Fan, ahí ya entraban todos estos de los Stockton Waterman. Luego ya en los 90 los Backstreet Boys. Sí, eso ya después. ¿Hemos hablado de Miguel Bosé también? Miguel Bosé también no, era... lo he nombrado yo ahora mismo, pero no vale, hemos hablado. perdona. Claro, no hemos hablado de él. Miguel pero bueno, Bosé. que Miguel Bosé estaba ahí, pues había un montoncito, ¿no? Estaba Iván, estaba... ¿cómo era? Pedro Muñoz. Sí, Iván, Pedro Muñoz, había varios. Que no podía faltar, vamos. Tiempos. Todo el que aparecía por la tele tenía que tener luego su portada. Sí, las revistas estas eran portada constantemente. Bueno, hemos hablado casi al principio del tema de las cintas, de ponerle pues esa tesafil, ese pequeño para tapar el agujerito para que se pudieran grabar, pero habían distintos tipos de cintas, ¿no? Te voy a recordar, José Ángel, que nos quedan 10 minuticos como máximo de programa. Intenta resumirnos porque estoy viendo que tienes ahí material para varios programas, ¿eh? Material para varios programas. Bueno, lo que yo no sabía y no recordaba y te lo comentaba era que habían cintas de 46 minutos. Que sí. Yo no lo recordaba y que
que más o menos que la duración igual que los discos de vinilo, que se están poniendo de moda otra vez los discos de vinilo y se están sacando otra vez, que seguramente en unos años también volveremos a ver Walkmans. Pero también había cintas de 60 y cintas de 90. Que la de 90 ya te decían, en la primera cara ponme el disco y en la segunda todo lo que pueda, variado. Rellénamelo. Igual había... Escucha, bueno, claro, y era la cinta de hierro, normal. Sí, la de metal. Hierro, normal, tal. Y luego estaba ya cuando ya tenías un caché un poco más importante para la música que ibas a grabar y todo eso, entonces estaba la de cromo, que esa ya supuestamente era... ya era la bomba, para grabar con calidad. La de cromo. La de cromo. Bueno, y decirte que todas las cintas tenían en su parte, en lo que era en el borde, ese agujerito, pero que venía la pestañita. Y sabías que no podías romper la pestañita si ibas a usar la cinta, no rompas la pestañita porque luego tenías que poner el tesafil, solamente tenías que romper la pestañita cuando era un disco, vamos, o un artista, o era tu cassette favorito. O sea, que no te se ocurriera porque podías tener el error de dejarle la cinta a alguien y que te la borrara. Y entonces a ver dónde conseguías tu pues esa canción, que era súper dificilísimo. Luego también lo que eran las carátulas. Las carátulas eran totalmente artesanales y se utilizaban revistas como la Discoplay para recortar la forma de la cinta y entonces lo pegabas para por lo menos tener algo de color y poner el nombre cara A, tal artista con su foto, y cara B, tal artista con su foto. Esos son los que eran más artistas, porque se hacían collage, fotocopias, de todo, e incluso hasta el más que ponía canciones lentas, canciones rápidas. Vamos, todo. Me ha recordado Discoplay, madre mía, Discoplay. La de música que he pedido yo en el Discoplay. Discoplay. Pero bueno, era Discoplay, ¿vale? Entonces no era Discoplay, era Discoplay. Y esto, pues ahí es donde pedíamos la música. ¿No? Igual que ahora la pides por internet y tal, igual, pues era un catálogo, en plan revista catálogo, y entonces tú ahí pedías la música que querías y te la mandaban por correo. Luego también se puso de moda también círculo de lectores, también además de vender libros, de vender también. ¿Tú sabes el primer disco que pedí yo ahí en Discoplay? ¿Cuál? El primer disco que pedí fue un single de Nena, Ajá. El de 99 Globos Rojos. Sí. Lo que pasa es que se equivocaron y me mandaron otro de Nena que era Imagination, creo que era, o algo así. Ajá. Que luego me gustó también muchísimo, no lo devolví ni nada, porque podría haber escrito y en la siguiente me habrían mandado, pero me gustó tanto el disco que no lo Interrogation y no lo cambié. Entonces yo fui pedí otro single, que era el vinilo chiquitito. Sí. Pues yo la primera cinta. Me acuerdo. Pues yo la primera cinta, pero en esta ocasión no fue a Discoplay, fue a Círculo de Lectores en aquella época, y fue La Guardia, 1000 calles llevan hacia ti. Total. Nada. Ya ha llovido también. Ha llovido. José Ángel, pues estoy realmente a gusto, estoy contento, me siento bien en esa época, pero tenemos que ir terminando, tenemos que volver a los años 2020. Sí, porque te iba a hablar de los teclados de la Casio. Madre mía, los teclados de la Casio. Los teclados de la Casio, desde los más pequeños, desde los mini, que tenían lo básico, hasta los que ya venían preconfigurados, unos temas en los cuales ibas tú ya pues tocando y disfrutando y sacando canciones como Cumpleaños Feliz o Noches de Paz o todo. Mira, José Ángel, escucha, ya verás. Esto sí, cuando hablamos de esos teclados hay que poner esto. O sea, ¿quién no ha puesto el teclado chiquitito ese de Casio, y lo ha mantenido ahí una hora esto solo pues cheque, pom, Bueno, pues estos, los de Trillo, hicieron una canción, fíjate, con ese teclado chiquitito. Para que veas lo que es capaz de hacer el teclado, la imaginación y la creatividad que se tenía en los 80, que tenían los niños de los 80 y que en la actualidad pues casi tienes que dárselo todo hecho. Hay talleres para los niños de creatividad.
Que yo creo que muchas veces hay que dejar rienda suelta, que los niños tengan esa creatividad. Pues no hay tiempo para más, lo hemos pasado bien, José Ángel. Ya veo que, como digo, tenemos ahí para otros programas más. Luego ya con cualquier excusa, ya no la EGB, pues buscamos otra excusa. Y tenemos todo ese material que disfrutar, con lo cual cualquier otro momento será genial. Eso sí, siempre recuerden que cualquier tiempo pasado fue peor. Que lo importante es vivir el momento y pensar, más que en el pasado, en el futuro, que también es interesante. Pues ya está. Había... Ay. Pero eso ya lo dejaremos para otro programa. Tenía otra presintonía grabada, los Casios, pero no me acuerdo cuál es. Esa. Pero no me acuerdo. Y tú dirás, sí, esto como ahora no podemos hacer un concurso, adivina la canción. Pues no. Podríamos haber puesto, para despedirnos también, la canción final, que esta sí que la he visto por aquí, que la teníamos preparada para hoy. La canción final de... A ver si recuerdas de qué sería esta. A ver, voy a intentar ponerlo para despedirnos. Y ya con eso sí nos marchamos, que no podemos dejarlo más. ¿Te acuerdas de esto? Esto era el final. Esto era el final del programa. ¿Lo recuerdas? Sí. Era la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Con esta canción finalizada, que recordáis, ese coche que todos de niños queríamos tener. Este se levantaba así las puertas. ¿Te acuerdas de él o no? No. Me acuerdo de ver las series, pero no de todos los capítulos. Pues no, si solo era la imagen final, siempre la misma. Que se marchaba en un coche de estos súper chulo y tal. Y demás, pues yo querría tener un coche como ese. José Ángel, un placer, como siempre. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Así llegamos al final del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo con esos bonitos recuerdos y que pues haya servido para agilizar nuestra memoria y darnos cuenta que, como he dicho anteriormente, este tiempo fue y será mucho mejor que el anterior, y así sucesivamente, ¿eh? Y que el futuro también promete. Claro que sí. Nuestra programación continúa. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jim y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6. Solo Radio.